Muy buenas tardes a todos. Desde la Asociación CIBAO les damos una cordial bienvenida al tercer webinar de nuestra serie Hablemos de Construcción Sostenible. Este es un espacio creado para promover buenas prácticas ambientales en el sector. Agradecemos mucho que nos acompañen en el día de hoy. Antes de iniciar formalmente, les queremos compartir algunas indicaciones que nos ayudarán a tener una experiencia más fluida. Los micrófonos y cámaras de los participantes estarán desactivadas de manera predeterminada para evitar interrupciones durante la sesión. Igual el chat sí estará activo en todo momento, así que si desean comentar o dejar alguna pregunta, pueden sentirse en confianza de hacerlo. Al final de la presentación tendremos un espacio dedicado especialmente para responder sus preguntas. Estaremos enviando una encuesta en el espacio de preguntas para conocer sus inquietudes e interés en diferentes tópicos relacionados con construcción sostenible que se utilizarán para otras sesiones. Esta sesión en específico estará siendo grabada y posteriormente se compartirá con ustedes, ¿verdad?, los participantes. Dicho esto, cedemos el espacio a Fausto Luna, oficial de Sostenibilidad Ambiental de la Asociación CIBAO, quien ofrecerá las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Yamilet, y buenas tardes a todos. En nombre de Asociación CIBAO agradecemos la participación de cada uno de ustedes en este tercer encuentro de la serie Hablemos de Construcción Sostenible. En esta ocasión nos reúne el tema Certificaciones ambientales como ventaja competitiva y factor de resiliencia. Hemos querido abordar este tópico porque vivimos en un mundo que enfrenta desafíos climáticos y regulatorios cada vez más complejos y mercados, incluyendo los de viviendas, que evolucionan constantemente. En ese contexto, las certificaciones se convierten en una herramienta clave para garantizar adaptación, eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Como institución financiera, creemos en la importancia de promover estas conversaciones, porque sabemos que impulsar buenas prácticas ambientales no solo fortalece a las empresas, sino que también contribuye a construir un tejido productivo más innovador, responsable y preparado para el futuro. Gracias por ser parte de este encuentro y por contribuir activamente a esta transformación. La ponencia de hoy está a cargo del señor Rodolfo Santamaría, un destacado arquitecto peruano especializado en gestión de proyectos, finanzas y mercados de vivienda. Se desempeña como consultor senior en finanzas sostenible, con experiencia en organismos internacionales como CEPAL, BID, el IFC del Banco Mundial, GIZ y Swiss Contact. Actualmente preside el Consejo Peruano de Construcción Sostenible, adscrito al Green Building Council, y fue líder en el diseño del mercado de hipotecas verdes de Perú, que es parte de la experiencia que nos va a compartir Rodolfo hoy. Recuerden que pueden escribir sus comentarios y preguntas en cualquier momento en el chat y la moderación estará a cargo de Yamilet Herrera de nuestra unidad de sostenibilidad ambiental. De igual manera, al final, como se ha expresado, tendremos un momento adicional para responder sus preguntas. Sin más que agregar, señor Rodolfo, sea usted bienvenido y dejamos el espacio abierto para escucharle. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a las personas que están participando de la sesión del día de hoy. Y vamos a hacer unas cuantas pinceladas referidas al tema del día de hoy. Voy a compartir una presentación que he preparado para el día de hoy. Ahí está, ¿me confirman si estamos ok? ¿Ya se ve la presentación? Sí. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver en esta sesión qué cosa es construcción sostenible. Entonces, hay algunas definiciones gruesas que tienen que ver con un enfoque integral, ¿no?, que busca minimizar el impacto ambiental y maximizar la eficiencia en el uso de recursos, entendiéndose ahora desde todo el ciclo de vida de una edificación, ¿no?, desde el diseño, construcción, operación, demolición. En resumen, como he tratado de explicar varias veces, y en el último foro de vivienda que hubo en Santo Domingo el año pasado, un evento organizado por Banco Provi, se reduce simplemente a buscar que las personas vivan mejor. O sea, deberemos entenderlo en ese sentido, ¿no? O sea, debemos entender que la construcción sostenible
más allá de ser un tema o académico o un tema que corresponde porque es lo correcto, sencillamente es nuestro esfuerzo vinculado a la industria de la construcción para que las personas vivan mejor, para que la sociedad esté mejor, ¿no? Eh, Nosotros tenemos los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no?, que se plantearon en Naciones Unidas y nosotros en el World Green Building Council, entendiéndose el World Green Building Council como el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, al cual estamos alineados más de 70 organizaciones en el mundo, procuramos contribuir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros contribuimos con varios de ellos, ¿no? Algunos que tienen que ver impacto directo, referidos en primer lugar a la energía asequible y no contaminante, porque la construcción sostenible prioriza la eficiencia energética, ¿no?, y busca diseñar edificios que consumen menos energía e integran fuentes renovables, ¿no?, como el tema de los paneles solares, reducir la presión sobre la red eléctrica y se aumente el uso de energías limpias. Evitar pues, tener más energía dependiente del diésel, por ejemplo, ¿no?, o fósiles. El objetivo 9, vinculado a la industria, innovación e infraestructura, y tiene que ver con fomentar la industrialización del sector construcción mediante tecnologías limpias, materiales innovadores de bajo impacto. Y busca que además que las infraestructuras sean resilientes, ¿no?, y capaces de adaptarse a los cambios climáticos. El objetivo 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, y basado nuevamente en cómo nosotros podemos procurar que la ciudad tenga estos atributos, ¿no? Porque la construcción sostenible no está entendida solamente a los edificios, sino está extendida en su aspecto mayor al tema del hábitat, ¿no?, y al tema de movilidad sostenible, distancias económicas, proximidad, heterogeneidad de usos, por ejemplo, ¿no? La atención de residuos sólidos municipales, tienen que ver con los domésticos principalmente, y la creación de espacios públicos verdes y saludables. El objetivo 12, producción y consumo responsable, y tiene que algo mucho que ver con nuestros países, ¿no? Hay un enfoque muy importante del cual nosotros tenemos un gran pendiente y por lo tanto una gran oportunidad que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Y con esta circularidad en la industria que tanto deberíamos aprovechar, ya por medio del reciclaje de escombros, el uso de materiales locales, la reducción de desechos durante la obra para romper el ciclo de extraer, usar y tirar, ¿no? Finalmente, la acción por el clima, y ya toda vez que desde las edificaciones somos responsables del 37 al 40% de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y que tiene que ver inclusive con la fabricación de los materiales. La mayor contaminación que se produce a través de las edificaciones, es cierto que al inicio, desde los materiales y la construcción, pero mucho más durante la operación y mantenimiento de estos edificios, de esta ciudad que nosotros construimos, ¿no? En la medida que nosotros seamos capaces de procurar mayor eficiencia, posiblemente estemos contribuyendo mejor con la sociedad y con el ambiente. Eh, es una herramienta principal para la descarbonización y la mitigación del calentamiento global. Ahora hay objetivos de impacto indirecto que tienen que ver en general con la salud y el bienestar, en la medida que somos capaces de mejorar la calidad del aire interior, la iluminación natural, el confort térmico, reducción de enfermedades respiratorias, por ejemplo. El trabajo decente, ¿no?, porque nos obliga y nos impulsa a la creación de empleos verdes y mejora la seguridad y salud de los trabajadores en las obras. El objetivo 15, perdón, la vida de ecosistemas terrestres, reduce expansión urbana descontrolada y utiliza madera certificada para evitar, por ejemplo, la deforestación. En varios de nuestros países, por ejemplo, una de las cosas que nos afecta tiene que ver con el crecimiento y expansión urbana descontrolada. Claro, por un lado, por la presión de la demanda o de la necesidad de vivienda, que implica muchas veces la generación de asentamientos humanos informales, ¿no?
Y esto va expandiendo, expandiendo, expandiendo las ciudades y las hace cada vez más ineficientes y obliga a mucha energía y a mucha emisión de contaminantes para poder permitir que las personas se puedan trasladar de un lugar a otro, ¿no? En la medida que nuestras ciudades pudieran ser más compactas y más heterogéneas, la idea es que haya menor necesidad de movimiento entre las personas y las actividades humanas. Y finalmente, el objetivo 17, las alianzas para lograr objetivos, ¿no? Alianzas para el desarrollo, transferencia de conocimiento, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, ¿no? Hace poco conversábamos, y vamos a ver todavía más adelante, por ejemplo, del gran esfuerzo que se viene haciendo a nivel global con el tema de las taxonomías en finanzas sostenibles, ¿no? Que buscan hacer esta transferencia de recursos financieros a aquellos proyectos o aquellas actividades vinculadas a una mayor eficiencia y a una mayor descarbonización. Entonces, todo esto en el marco de las alianzas que se tienen para lograr los objetivos, ¿no? Em, Algunos aspectos claves que nosotros consideraremos para conversar el día de hoy respecto a la construcción sostenible, ¿no? En primer lugar, el enfoque ha estado muy, muy dirigido a la eficiencia energética, ¿no? Eh, los edificios sostenibles cuentan con diseños que minimizan el consumo de energía e incorporan fuentes renovables para reducir el impacto ambiental. Recordemos también que el alto consumo energético implica también, por otro lado, una mayor contaminación y una mayor exposición hacia el calentamiento global. Eh, la gestión eficiente de recursos, nuevamente, ¿no? Hay que priorizar el uso eficiente del agua y materiales con baja huella de carbono para disminuir el consumo de recursos naturales y por ende también reducir también las emisiones. Se busca la salud y el bienestar interior de las personas, ¿no? La construcción sostenible debe crear ambientes interiores saludables, adaptables y cómodos para promover el bienestar de los ocupantes, ya sea de los residentes, de los trabajadores, de los obreros, de las personas que transitan o tienen que habitar un edificio. Y finalmente la actividad, buscando que las estructuras diseñadas puedan adaptarse a distintos tipos de actividades, ¿no? En la medida que se generan edificios o construcciones demasiado especializadas, claro, pueden limitar quizás el desarrollo de otro tipo de actividades en en esa misma infraestructura y por lo tanto obligarnos a generar, a construir, financiar nuevos activos inmobiliarios y por lo tanto nuevas exposiciones y contaminaciones, ¿no? A medida que tenemos edificios que son adaptables, posiblemente nosotros podemos seguir contribuyendo con esta mayor descarbonización. Algunas estrategias que existen para poder contribuir entonces en el marco, en esta línea, están vinculadas eh, al, a la orientación solar, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces tiene que ver cómo nosotros somos capaces de orientar los edificios dependiendo de su ubicación o su orientación en el hemisferio norte, el hemisferio sur, al este o al oeste o al norte y al sur. Es una medida de diseño pasivo que en realidad muchas veces no configuramos adecuadamente, ¿no? Cuando hacemos el diseño en las ciudades, en qué medida diseñamos las manzanas, los bloques, las parcelas, y estos tienen ya por ende una ubicación predeterminada, y en qué medida esa ubicación predeterminada podría permitir una adecuada orientación que evite, por ejemplo, que la gente se sofoque en verano o por otro lado, depende de la latitud, que la gente se congele en invierno, ¿no? Y por ende, necesitar acudir a recursos energéticos que permitan calentar o refrigerar demasiado diferentes activos, ¿no? Las envolventes térmicas, ¿no? Entonces, hay materiales que contienen ciertos grados o coeficientes de absorción o transferencia energética. Y estos aislantes posiblemente permitan, por un lado, evitar que también que los edificios
calienten o que se enfríen nuevamente el mismo grado. La ventilación natural, toda vez que dependiendo nuevamente cómo, con medidas pasivas como el diseño bioclimático, permitan nuevamente que haya esta ventilación cruzada, que permita que podamos tener ambientes con confort, sin necesidad de acudir a sistemas que consuman energía o que por ende también puedan contaminar. Y la iluminación natural, que también nos permitiría evitar que los edificios se encuentren todo el día con las lámparas o la iluminación prendida, ¿no? Por otro lado, refiriendo a esta estrategia de sistemas activos y gestión y automatización, tenemos, por ejemplo, las iluminaciones LED, el uso de sensores, que al día de hoy ya son bastante comunes, referidos a que se activan cuando hay tránsito o cuando no hay tránsito, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado y calefacción permiten nuevamente mayor eficiencia cada vez, ¿no? Ha habido mucho avance tecnológico en estos sistemas desde los años 80 hasta el día de hoy. La eficiencia energética también ha mejorado muchísimo comparado simplemente con el año 2000, como indica. El uso de energías renovables y también cómo es el avance de la tecnología han permitido que los costos se reduzcan más del 80% desde el año 2000, ¿no? Por otro lado, los sistemas de control, eh, el uso de los recursos se puede gestionar si es que se tiene una adecuada medición. La mejor gerencia de los activos se va a poder realizar siempre y cuando se tenga una adecuada gestión. Eh, los, eh, eh, Y finalmente el monitoreo energético, ¿no? Por ejemplo, los smart meters, ¿no? Que podrían estar refiriéndonos nuevamente, visualizar, ¿no? Cuál es el consumo que estamos teniendo y también posiblemente poder determinar nuevamente una mejor gestión sobre los recursos. Respecto a la gestión del agua, varios países, recordemos que están ubicados en zonas desérticas o con poca lluvia, ¿no? Eh, y donde el uso del recurso hídrico es importantísimo para el desarrollo de las personas, de las ciudades. Entonces, hay cosas tan sencillas como tecnologías de consumo vinculadas a griferías con reductores o de flujo o aireadores, captación, reutilización de agua de lluvia, por ejemplo. De varios de los países, Dominicana, por ejemplo, es uno de estos donde se puede utilizar también este tipo de tecnologías. El tratamiento de aguas grises. El tratamiento de aguas grises en realidad es algo que poco a poco ya viene teniendo algún impacto en nuestros países, en América Latina, ya hace muchos años, evidentemente en Europa, donde nosotros lo que consumimos en el interior de los edificios es agua que se denomina agua potable y después de que hemos utilizado se convierte en aguas hervidas. Las aguas hervidas tienen dos condiciones, dos calificaciones, ¿no? Una vinculada a la que son las llamadas aguas negras, que podrían ser aquellas aguas provenientes de aguas hervidas provenientes de los inodoros, por ejemplo, o del lavado de la cocina. Pero por otro lado tenemos las aguas grises, que son aquellas que vienen del lavabo de las manos o de la ducha, que es agua que contiene alguna materia orgánica posiblemente y el jabón que usamos nosotros para limpiarnos, para asearnos. Estas aguas grises podríamos nosotros tratarlas para cosas tan sencillas como regar áreas verdes por un lado y por otro lado eliminar excretas en los inodoros, ¿no? No tiene sentido que el agua del inodoro, cuando jalamos la palanca, presionemos el botón, sea agua potable, ¿no? Sea agua potable. Por otro lado, el paisajismo sostenible, ¿no? Entendiendo que si estamos en zonas desérticas, tendremos que utilizar cierto tipo de árboles, cierto tipo de arbustos o cierto tipo de flora vegetal autóctona que pueda soportar esas condiciones, ¿no? Que no tengamos que obligarnos a regar con mucha agua una flora que consuma demasiada agua cuando estamos en una zona desértica, por ejemplo, que tengamos tenemos esta flora regional, local. Y finalmente, nuevamente, como en el caso de la energía, también la medición inteligente. No hay nada mejor que hacer las mediciones
para poder tener mejor control de los insumos que tenemos, vamos consumiendo, ¿no? Los materiales con bajo huella de carbono, ¿no? Y por este lado hay varios tipos de estrategias. La primera tiene que ver entonces con tener un análisis del ciclo de vida de los activos, ¿no? Cómo que nosotros somos capaces de analizar de manera integral si es que de repente este elemento de este material que podríamos calificar con bajo consumo energético o bajo huella de carbono, pero si tenemos que traerlo desde la China, entonces posiblemente el traslado de ese insumo de la China tenga una implicación ya altísima, ¿no? Entonces, su huella de carbono va a ser mucho más grande que aquella que nosotros estamos imaginándonos, que tiene que ver con cómo nosotros desde el Home Depot la traemos a nuestro edificio. Tendríamos que pensar de dónde se extrajo, de qué mina se extrajo, cómo fue que el proceso de producción y cómo fue el traslado desde ese sitio donde se produjo hasta que llegó hasta nuestra ubicación. Entonces, ese análisis de ciclo de vida integral nos va a permitir a nosotros poder determinar cuál es realmente la huella de carbono de ese insumo que nos va a servir para la edificación. Los cementos de bajo carbono, por ejemplo, ¿no? Hay varios tipos de iniciativas, y por ejemplo, cenizas volantes o escorias de altorno o arcillas calcinadas como parte para sustituir el clínker. La producción del clínker, ustedes recordarán, para los que estamos en la industria, tiene un alto consumo energético. La madera ingeniería, ¿no? La madera de árboles procesados y contiene tratamiento forestal, ¿no? En un ciclo regular de producción de insumo madera para la construcción, nos permitiría a nosotros tener esta captura de carbono y utilizarlos en los edificios de una manera adecuada como parte de producción. Los materiales reciclados, ¿no? Tener la opción de acero reciclado, por ejemplo, eh, tener la oportunidad de utilizar insumos de otras edificaciones, de demoliciones, aislantes térmicos fabricados con textiles o celulosa reciclada, por ejemplo, ¿no? Y finalmente el diseño para el ensamblaje, ¿no? Como que nosotros de repente hacemos un diseño de una edificación que no tiene por qué tener un fin último con la actividad que ahí se realice, ¿no? Hay actividades que pueden ser realizadas por 2, 5, 10 años que requieren un hábitat independiente, sea una fábrica, sea un hospedaje, sean unas oficinas. ¿En qué medida este diseño de esta edificación permitiría que después pueda ser desensamblado y pueda ser vuelto a ensamblar en otra localidad? Y respecto al salud, bienestar e interior, que es también importante, pues que parte de la idea es que hay mucha oportunidad de sistemas de ventilación natural y cruzada, como mencionamos antes también, pero vinculada a cómo podemos renovar el aire, ¿no? Evitar que el aire se vicie, ¿no? El aire viciado tiene implicancias en la salud de las personas dentro de un edificio, ya sea residencial, oficinas o fábricas, por ejemplo. El control de fuentes contaminantes, ¿no? Por ejemplo, que no tengan olores, la pintura del agua bajo un contenido de compuestos órganos volátiles, sistemas de purificación, ¿no? Los filtros de aire de alta eficiencia, sistemas de monitoreo, que puedan ver la calidad del aire para ajustar la ventilación en tiempo real, ¿no? Pues la calidad del aire debería poder ser capaz de mantenerse en una situación aparte de confort, saludable para los habitantes o usuarios, ¿no? Respecto a confort térmico lumínico, nuevamente el diseño bioclimático, ¿no? Evitar tener sistemas de ventilación forzada o refrigeración forzada, pudiendo utilizar nosotros simplemente un diseño bioclimático, ¿no? A través de la adecuada orientación, la adecuada ventilación, el tamaño adecuado de los vanos, las inclinaciones, el aprovechamiento de la luz natural nuevamente y el control solar pasivo, ¿no? Y finalmente, respecto a la biofilia y control psicológico, que tiene que ver también, tiene una implicancia directa sobre el bienestar de los usuarios, de los individuos o de las familias, ¿no? Eh, tener estas eh, adecuación, uso de muros vegetales, plantas en los jardines,
vistas al exterior, y tiene que ver con aspecto psicológico nuevamente, ¿no? Y la acústica controlada, ¿no? Evitar que hayan ruidos que vayan perjudicando a las personas que habitan estos edificios. Y finalmente ya, pues, terminando por aquí, ya, la adaptabilidad, ¿no? Si yo tengo una planta libre, va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil que pueda servir para muchos usos. Las oficinas modernas, creo yo, ya desde hace unos 10 años, calculo, hemos visto mucho acá, imagino que en Dominicana igual y en otros países que he estado, eh, cada vez más vamos a las, eh, a las plantas libres, ¿no? Y antes cada gerente o cada ejecutivo tenía una oficina y ahora se comparten los espacios, ¿no? Eh, entonces, plantas libres permiten mucha variedad, adaptación de distintos tipos de usos. La bequería móvil o desmontable, creo que ya todos entendemos de qué se trata. Sistemas modulares, ¿no? Que permitan ampliar, reducir, quitar. La arquitectura resiliente, ¿no? Claro, en extremo he puesto la de los palafitos, ¿no? Que entendiendo que puede existir algún evento que pueda afectar la edificación, en la medida que estas edificaciones son resilientes, se va a poder utilizar, se va a poder adecuar, no va a ser necesario demoler ni reconstruir. Y finalmente la utilización adaptativa, ¿no? Que en varios casos se ha visto de zonas industriales, donde aquellos activos que antes se ubicaban como almacenes o fábricas terminan siendo después adaptados como lofts o como sitios de oficinas o inclusive de viviendas, ¿no? En vez de pensar en demoler y volver a construir. Nosotros en América Latina y en varios países emergentes hemos encontrado, por lo general, en los últimos, yo diría, 10 años también, la presencia de las certificaciones más famosas, digamos, por aquí, ¿no? Por estos lados. Entonces, por ejemplo, una certificación que todos hemos visto, escuchado quizás, es EDGE. EDGE es una certificación que fue desarrollada por el International Finance Corporation del Banco Mundial, justamente para países emergentes. Justamente países emergentes. En la región, básicamente creo que Colombia y Perú han sido los sitios donde más se ha permitido el desarrollo de esta certificación. La otra certificación que todos conocemos y tiene un alcance global es LEED, que fue desarrollada por el United States Green Building Council. Y esta certificación ha venido siendo desarrollada ya hace muchos años, edificios certificados desde 2006 aquí en Perú. Entiendo que por varios países de América Latina y del mundo, referida a esta certificación muy específica. Hay otra certificación que es conocida, pero ya tenemos pocas operaciones por aquí, que es BREEAM, que es una certificación inglesa, no británica. Y puntualmente, por ejemplo, he puesto la que tenemos nosotros que desarrollamos en Perú, que tiene un nombre bastante común, que se llama Mi Vivienda Verde, que fue desarrollada a través o mejor dicho, en el Fondo Mi Vivienda. El Fondo Mi Vivienda es una banca de fomento en Perú que atiende vivienda de interés social. Em, por ejemplo, Edge, que es la que les mencionaba yo, tiene distintos grados de certificación, ¿no? Entonces hay Edge Certified, Advanced y Zero Carbon, ¿no? Y que tienen que ver cómo es que enfrentan eh, esta eficiencia, digámoslo así, ¿no? En la edificación. Y tienen que ver sobre la operación, mantenimiento y edificación. En primer lugar, la básica, o sea, la certificación Edge y nos pide 20% en reducción de energía, 20% de agua y 20% de energía incorporada en los materiales. Ese es el nivel básico 20-20-20. Para Edge Advance, lo que se pide es un 40% de ahorro de energía, un 20% en agua y un 20% de energía incorporada en materiales. Y la más avanzada, la Net Zero prácticamente, lo que está pidiendo
es un 100% de ahorro de energía. O sea, quiere decir que estamos en Passive House, por ejemplo, si fueran alemanes, vinculado a cómo es que este edificio es autosostenible desde el punto de vista energético, que no va a consumir energía de la red, por ejemplo, y 20% de ahorro hídrico y un 20% de energía incorporada en materiales. Esta, por ejemplo, es un enfoque que tuvo Edge y lo ha incorporado en varios países emergentes en el mundo, ¿no? En la región, diría nuevamente yo, los principales países donde operaciones están Colombia y Perú. Por otro lado, a la mano derecha está la certificación LEED, que bueno, que ya varios conocen, que tiene un enfoque, un análisis sobre sitios sostenibles, eficiencia del uso del agua, energía, atmósfera, materiales, recursos, la calidad ambiental interior, innovación en diseño. Y existen 4 categorías: Certified o certificación, LEED, que está basada en puntajes que se van obteniendo, plata o silver, oro o gold y platino o platinum, ¿no? Que es la más alta para los casos en de más de 80 puntos certificados. Y el caso puntual de que voy a hablar un poquito es la certificación de vivienda sostenible, mi vivienda verde, que se dice acá en Perú, que también tiene 3 niveles o 3 grados de certificación, ¿no? Entonces, un poco más detalle de eso más adelante. Eh, Hay algunos casos entonces, por ejemplo, como Edge, que funciona con un software también de acceso libre y que opera el IFC y donde uno puede ir viendo las estrategias y los insumos y los materiales y obtener en tiempo real la simulación de cuáles pudieran ser entonces las eficiencias de la mezcla del diseño de iniciativa, de inversión o atributo propio del diseño de este edificio, ¿no? LEED también tiene entonces un listado de insumos, estrategias y algunas estrategias fundamentales, o sea, son básicas y algunas otras son optativas para que uno vaya viendo cómo es que las va incorporando dentro del proyecto, ¿no? Y en el caso de mi vivienda sostenible, existe un procedimiento de verificación, un manual de verificación y tiene que ver entonces con, voy a tratar de contar un poco la historia, porque la idea es que podamos ver algo de esto en mediano plazo con ustedes en República Dominicana. Eh, y por ahí un poco de pedido de Cibao también, ¿no? Conversar un poco de esto acá, invertir unos cuantos minutos. En el año 2014 comenzamos nosotros en Perú, desde el Fondo Mi Vivienda, a buscar el desarrollo de una estrategia que nos permita contar con hipotecas verdes que promuevan evidentemente la construcción sostenible en beneficio de las familias, ¿no? De los segmentos prioritarios que nos interesa atender en el Perú, en cada uno de nuestros países. Por ese entonces estaba en desarrollo también el desarrollo de la certificación EDGE del IFC, del Banco Mundial. Nosotros conversamos en su oportunidad con los desarrolladores de Edge, alguna vez en Perú, alguna vez en Washington, D.C., respecto a cómo podríamos tropicalizar, ¿no? Esta herramienta de certificación y en ese trajín estuvimos, ¿no? Una de las cosas que nos pedía Edge, por ejemplo, era tener alguna reducción importante, como se ve ahí, sobre el consumo energético. Una de las cosas que vimos nosotros es que en Perú, para los que conocen Perú, en realidad el consumo energético es muy bajo. La mayoría parte los peruanos viven en la costa peruana. El clima peruano en realidad es muy benigno. 26 grados, 28 grados en el peor de los casos quizás en verano y en invierno quizás 16 grados, en el peor de los casos quizás 14 grados, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no hay mucho consumo energético ni para refrigerar ni para calentar los edificios, ¿no? El consumo energético es bastante bajo, quizás la 10ª parte de un escandinavo y la 8ª parte de un norteamericano, ¿no? Entonces, respecto al consumo energético, claro, en realidad siempre es eficiente, pero lo que sí nos preocupaba mucho era el enfoque hídrico, ¿no? Porque estas ciudades del Perú que contaba yo están ubicadas en el desierto
y en realidad el estrés más que energético teníamos un estrés hídrico, ¿no? Y en el Perú afortunadamente hay muchas fuentes eh, de represas, hay mucha energía limpia, digamos, que se producía, ¿no? Entonces, el enfoque era distinto y optamos entonces por buscar una certificación local que nos permita atender el mercado, el business as usual, e ir transformándolo poco a poco hacia hacia una mayor exigencia. En su oportunidad, tuvimos el soporte principalmente de la Agencia Francesa de Desarrollo, tuvimos un crédito concesional, no una donación, sino un crédito. También después tuvimos soporte de la KfW, eh, también de la Comunidad Europea, y pudimos hacer el desarrollo del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué cosas implicaba el sistema, ¿no? Al principio, esto estaba basado mucho en energía y ahorro de agua, porque mencionaba yo que parte del estrés que se tenía era hídrico, y por eso el atributo número uno que ustedes ven aquí es el hídrico, el agua, y el criterio consumo racional del agua, reutilización del agua, y había dentro de los subcriterios equipos hidrosanitarios de bajo consumo y la medición, que son las estrategias generales que hablábamos antes. Y ustedes ven ahí grados del 1 al 3. Y hacia la mano derecha ustedes ven 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hasta el 1.9. Todas los requisitos que podían ser considerados que contribuyesen a esta eficiencia hídrica. Y tiene que ver, tal como hemos mencionado al inicio, instalación de grifería de lavaderos de bajo consumo, grifería de bajo consumo, instalación de grifería de ducha de bajo consumo, de inodoros de bajo consumo, tanque de reserva de agua o sistema tanque elevado, instalación de sistemas de riego tecnificados para áreas verdes, de medidores o contómetros independientes, la planta de tratamiento de aguas residuales u otro sistema de tratamiento para riego de áreas verdes, instalación de planta de tratamiento de aguas residuales u otro sistema de tratamiento para reuso en inodoros, por ejemplo. Entonces, habían varios tipos de actividades o tipo de estrategias que tenían que hacerse para cada uno de los criterios: energía, iluminación de bajo consumo en áreas comunes, iluminación de bajo consumo en unidades de vivienda, de sensores de movimiento, de calentadores de agua de bajo consumo, sistema fotovoltaico para generación de energía eléctrica para áreas comunes interiores, instalación del sistema fotovoltaico para iluminación de áreas comunes exteriores o LED. Y así más o menos continuamos. En bioclimática se comenzó por exigir el diseño bioclimático. Hay varias estrategias bioclimáticas, el uso de materiales, la utilización de ecomateriales, la gestión de residuos durante la construcción, por ejemplo, y poco a poco la sostenibilidad urbana. Plan de comunicación, movilidad sostenible y sostenibilidad económica y social, ¿no? Entonces, esos son los tipos de requisitos que se fueron pidiendo para poder tener proyectos certificados. En el grado 1, como ustedes ven ahí, aparecen en la parte superior los requisitos. Entonces, mira, hay 17 requisitos obligatorios, un requisito opcional. En total se van a exigir 18 requisitos. ¿Y cuáles eran estos requisitos? Los que están mencionados ahí, como ustedes tienen que ver mucho con eficiencia hídrica, energética, y hay requisitos opcionales, y uno de cada tres al menos. Para el grado 2, aparte de todos los requisitos del grado 1, tenían que ya no tener un opcional, tenía 3 opcionales, en total 20, y para el grado 3 habían 18 requisitos obligatorios y 5 opcionales, total teníamos 23 requisitos. Y ese es el resultado desde el lanzamiento del programa desde el año 2016. Ustedes ven dos colores, evidentemente. Entonces, en el año 2016 se tuvieron casi 8.000 operaciones
Y cuando se lanzó el programa, solo 27 de estas cerca de 8.000 operaciones tuvieron el atributo de vivienda sostenible. En el año 2017, claro, las operaciones fueron cerca de 6.700, pero 106 de esas operaciones tenían el requisito de vivienda sostenible. En el 2018 y el 19 y el 20, bueno, pandemia que nos afectó a todos, el 21, el 22, el 23, el 24 y el 25. Entonces ustedes ven cómo la parte verde tiene que ver entonces con el componente de viviendas certificadas en proyectos certificados bajo esta metodología. Entonces, al principio del lanzamiento, lo que se hizo fue un enfoque de step by step, ¿no? O sea, comenzar a pedir requisitos poco a poco, ir incorporando nuevos requisitos, ir incorporando nuevos requisitos. Cerca del año 2020 tenía el grado de exigencia era bastante mejor que el lanzamiento del año 2016 y prácticamente los proyectos certificados como vivienda sostenible eran también certificados como EDGE. Y finalmente, el año 2024 se obtuvo la acreditación internacional de Climate Bond Initiative, lo cual permite tener una mayor capacidad de recursos, de fondeo, mejores condiciones del mercado internacional, ¿no? Entonces ya se puede certificar como Edge Advanced, por ejemplo, ¿no? Para el caso de Perú, para que tengan una idea, algunos números, estos son los subsidios que existen y los subsidios adicionales que se manejan para cuando un proyecto tiene certificación. Entonces, en el rango 1, que son los valores más bajos, he puesto la referencia en dólares al lado derecho. Esos son los valores mínimos y máximos de la vivienda. Valores mínimos y máximos de vivienda para el rango 2, 3, 4, 5. En el rango 1, de $20.500 a $29.300. Y en el rango 5, de $73.000 a $145.000. Rango 1, 2, 3, 4, 5. Dependiendo el rango al cual estamos nosotros, evidentemente los rangos de menor valor tienen los mayores subsidios y las viviendas en el rango mayor valor, el rango 5, por ejemplo, no tiene subsidios. Pero cada una de estas opciones aparece este bono de vivienda sostenible, que es que al valor tradicional se le suma un diferencial. Ese valor del bono verde es de $1.790 aproximadamente, que obtienen las viviendas en adición al resto de subsidios. Pueden obtener este bono adicional si es que se compran las viviendas en, en edificios, en proyectos certificados. ¿Qué ha implicado esto entonces? Que el mercado fue variando, fue modificándose, ustedes como recordarán en estas láminas al principio muy poco, pero después fue creciendo y prácticamente ha terminado el año pasado con el 60% de operaciones en proyectos certificados. Y si yo soy un promotor inmobiliario que produce proyectos tradicionales como los grises, y si al lado mío o en la próxima cuadra hay un proyecto que se encuentra certificado como verde, el comprador va a tener la opción, además de menores costos de operación y mantenimiento, y evidentemente una mejor confort, va a tener la opción de recibir un subsidio adicional que va a permitirle entonces preferir este edificio versus el tradicional. Parte de los beneficios que se tienen en Perú tienen que ver también con el fondeo a las entidades del sistema financiero que oscilan entre 100 básicos y 150 básicos, o si quieren verlo así como un punto porcentual menos o 1.5 porcentuales menos de la tasa de crédito hipotecario. Y si el crédito hipotecario fuera 10%, posiblemente el edificio de proyectos certificados es hipoteca verde, no sería 10% la tasa, sino sería 8.5. O sea que si es que nosotros tuvimos que pagar una cuota de 1.000 soles en un crédito hipotecario de 20 años, si es que el edificio está calificado como verde, quizás no 1.000 soles, quizás 850, simplemente por el hecho de la tasa, ¿no? Al principio, lo que sucedió es que se pedía lo básico. ¿Cómo continuar, cómo iniciar, ¿no? Cómo iniciar para hacer el cambio del mercado, ¿no? Porque siempre los dilemas
cuando se atienden este tipo de situaciones de construcción sostenible, hipotecas verdes, en mercados que se encuentran muy poco desarrollados, siempre es, oye, ¿por qué no ofrece usted edificios verdes? Bueno, porque no me la demandan. Y a las familias les preguntan, ¿y usted no, por qué no compra viviendas en edificios certificados? Bueno, es que no hay oferta. Entonces, al principio lo que se procuró es tener una serie de requisitos básicos y sobre los cuales comenzar a pedirlos y ir poco a poco exigiendo más, exigiendo más, exigiendo más. O sea, un sistema de una estrategia de step by step, ¿no? Entonces, el Fondo Mi Vivienda desarrolló esta estrategia, buscó soporte en realidad del Estado peruano a través de los ministerios, ¿no? Y en realidad no hubo este soporte, digamos, en el nivel que se esperaba, pero poco a poco se fueron subiendo las exigencias. Después el ministerio comenzó a dar soporte, porque este subsidio especial que les he mostrado es un subsidio que lo da el Ministerio de Vivienda. Al principio no lo daba, pero después comenzó a ofrecerlo. Y finalmente la certificación internacional, ¿no? Donde es más sencillo contar con soporte de todos, ¿no? Esto tiene que ver con las, y abajo coloqué nuevamente la AFD, nos dio un crédito concesional, el Banco Interamericano de Desarrollo nos permitió conocer otras experiencias parecidas a la que nosotros queríamos desarrollar. El International Finance Corporation trabajó con nosotros en paralelo algunas cosas. La cooperación alemana con la GIZ permitió el desarrollo de la estrategia SARAS, ¿no? Capacitación para las entidades del sistema financiero que iban a operar. Y finalmente, pues la KfW, que también está contribuyendo con el fondeo de ese tipo de actividad. Bueno, entonces ya estamos a tiempo, creo, y más bien gracias por haber escuchado y participado de esta sesión. Muchas gracias, Rodolfo, por esa presentación tan interesante. En este momento abrimos nuestro espacio dedicado a responder sus preguntas. Eh, Estaremos revisando las que han ido dejando en el chat para poder abordarlas y son bienvenidos a seguir enviando sus inquietudes por esta misma vía. De igual forma, estaremos enviando una encuesta por el chat para que por favor la completen. Esto es para consideración en futuras sesiones de la serie. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta de María Lozano, que dice que sobre las leyes que pasen los gobiernos locales y federales de la República Dominicana. Quisiera saber si contamos con las leyes para implementar la gestión de agua y energía renovable en nuestras edificaciones. Bueno, en realidad, lo que nosotros necesitamos, independientemente para poder incorporar esas tecnologías, no pasa por un tema normativo, pasa por un tema de eficiencia, evidentemente, ¿no? Ahora, por otro lado, ya tratando de ser más directo con la respuesta, en algunos países se permite que parte de la energía que yo produzco dentro del edificio, si es que a la escala lo permite, evidentemente, poder retornarla a la red pública y la red pública retoma esa energía que nosotros producimos dentro del edificio y nos la compensa económicamente, inclusive. Eso posiblemente sí requiere un cambio normativo. ¿Qué más requeriría un cambio normativo? Claro, si yo tuviera un sistema de aguas grises, que este sistema de aguas grises permita que los excedentes puedan ser utilizados en un sitio específico para cierto riego de áreas públicas de repente. Quizás haya que hacer un convenio o una resolución municipal, que son al fin de cuentas los administradores de los parques, áreas verdes, ¿no? Pero para llevar a cabo estas iniciativas que tienen que ver simplemente con la eficiencia, eh, no se requiere mucho marco normativo, ¿no? Lamentablemente no domino todo el aspecto legal en Dominicana, pero bueno, voy a procurar hacerlo para el futuro, ¿no? Sí, gracias, Rodolfo. Quizá agregando un poquito a la respuesta para María. En el caso de República Dominicana tenemos la ley 5707 que promueve el incentivo a fuentes renovables. Y recientemente se modificó el reglamento de medición neta porque había un límite por circuito de un 15% que era el máximo que se podía
bueno, a partir de mayo va a entrar en vigencia la modificación. Un 15% máximo por circuito que se podía inyectar de energía solar y eso de alguna manera limitaba en ciertos circuitos el uso de energía renovable, pero ese límite quedó eliminado con esa modificación, o sea, y se espera que eso pueda promover más la utilización de paneles solares. En el caso de agua, si no, más allá de las normativas, digamos que regulan las aguas residuales y el agua potable, si no, que yo sepa, no hay una normativa específica que promueva, así como la ley de energía renovable, que promueva un uso más sostenible del agua. Bien, muchas gracias. Fausto Hernández pregunta, ¿existe alguna asociación o comunidad que agrupe a los profesionales que trabajan en construcciones sostenibles en República Dominicana? Miren, gracias. Voy a adelantar un par de detalles, ¿no? El año pasado he estado trabajando con algunas organizaciones dominicanas. Bueno, voy a mencionarlas, ¿no? Están los amigos de Cibao, está el Banco Popular, el Grupo Popular también, desde el punto de vista de las financieras, está Coprovi, Coprovici, también está ADOCEN, la Asociación Dominicana de Cementeras, está la UTEC, creo que es, o la universidad, esta Universidad de Tecnología, no recuerdo el nombre bien ahora, Intec. eh, Intec, muchas gracias, mil disculpas, ya, los amigos de Intec. Entonces, hemos estado trabajando en la idea del desarrollo de un Green Building Council dominicano. Bueno, en Perú, nosotros para el presente periodo estoy presidiendo el Consejo Peruano de Construcción Sostenible. Nosotros estamos afiliados al World Green Building Council y hemos llevado la iniciativa para la República Dominicana pueda constituirse un Green Building Council. Entonces, está madurándose al interior de República Dominicana este desarrollo. Por otro lado, bueno, ustedes saben que yo también les he comentado que EDGE, esta certificación, del IFC, eh, está disponible y nosotros tenemos una asociación o un registro, mejor dicho, que nos acredita a los que estamos certificados en una red global, ¿no? Para poder participar en proyectos en varias partes del mundo bajo la certificación EDGE. Entonces, una idea sería por esa línea ir, acreditándose e ir preparándose en este tipo de asociaciones. Y la persona que pregunta en qué entidad o a qué se dedica o a qué labora, me gustaría tener una idea. Ah, sí, el señor sería Fausto. eh, si desea, podemos abrir su micrófono o si quiere escribir por el grupo. Bueno, ahora mismo si desea utilizar su micrófono, lo hemos activado. Ah, Fausto, entiendo que es del Ministerio de Ambiente. Fausto Hernández. Saludos, Sí, sí. en el ministerio. Trabajo en el Sí. Ministerio de Medio Ambiente. Un gusto. Mucho gusto, Fausto. Entonces, mira, ve, entonces en realidad el Ministerio de Ambiente debería ser evidentemente uno de los promotores que quizás debería ayudarnos a impulsar esta iniciativa que he estado gestionando el año pasado yo. Entonces, Fausto, si se puede, en realidad le voy a pedir a Yamilet quizás compartir mi contacto Ujú, y de repente conversamos sí, fuera de esta sesión y te cuento un poquito los avances. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. listo. Bien, entonces vamos a estar gestionando eso ya al final de la sesión. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede una constructora ponerse en contacto con las instituciones encargadas para iniciar el proceso de certificación? Ya, entonces en realidad, independientemente si hay certificadores o no institución local, existen, por ejemplo, en el caso que les acabo de mencionar, operadores como nosotros, por ejemplo, ¿no? Pero no somos los únicos. Ustedes pueden acceder a la página, por ejemplo, de Edge y van a encontrar qué certificadores existen en todo el mundo. Y quizás ya hay unos inclusive en República Dominicana
que estén certificados. Eso si fuera por el lado de Edge, pero dependiendo del tipo de edificación, por ejemplo, me interesaría saber si se trata de un edificio, por ejemplo, de oficinas, o si se trata de un edificio, un hotel, o si se trata de un tema residencial, ¿no? Las certificaciones tienen más potencia, poder, dependiendo del tipo de infraestructura que se vaya a desarrollar. Entonces también te van a dejar mi contacto ahí para ponernos en contacto y de repente recomendarte en primer lugar, qué tipo de edificación es y qué tipo de certificación quizás sea la que corresponda. Las certificaciones existen y se van dando a nivel global, posiblemente la mayoría de estas, y los operadores estamos en varias partes del mundo. Entonces no es necesario que haya uno en la esquina de tu casa o de tu oficina para que puedas comenzar el proceso desde ahora. Entonces de repente te puedo guiar un poco por ahí y ubicar a alguien en la región inmediato, a alguien en Dominicana que ya trabaja sobre esto. Cuando yo he estado ahí en Dominicana he conocido una persona también que se dedica a dar soporte, mejor dicho, a las instituciones y proyectos que deseen certificarse. Pero quizás tenemos una primera sesión para ver cuál de todas esas certificaciones quizás la que te conviene más. De repente terminas, si es para oficinas, de repente yo terminé recomendándote una certificación LEED, ¿no? En vez de una Edge. Si fuera un proyecto residencial y en República Dominicana, en el corto plazo, imaginémonos que el IFC, el International Finance Corporation, comienza a fondear a los bancos allá, porque ya lo está haciendo en Perú, entonces está fondeando a los bancos y le dice, ok, te doy el crédito o la línea en la medida que este proyecto está certificado como Edge o como LEED también podría ser, ¿no? Si es que fuera uno de vivienda, por ejemplo, magnífico, también podría ser por ahí, ¿no? Eh, ok, continúa, por favor. Sí, Pablo Pérez pregunta, ¿qué podemos hacer para empujar la economía circular con los municipios y que entiendan la importancia de esto? Miren, en realidad lo que corresponde es desarrollar algunos business case, ¿no? O sea, no hay nada más sencillo que llegar al número, ¿no? Y hacer la matemática correcta. Si uno más uno es dos, es más sencillo conversar con Juan, con Pedro, con María. Hace muchos años, y parte de la anécdota, y creo, no me acuerdo si la conté la vez pasada, yo vengo del mundo académico en el sentido que yo enseñaba en la universidad. Tenía mucha suerte, logré aplicar a muchas becas de la cooperación holandesa, alemana, sueca, y pude viajar a estudiar mucho en Europa, y también evidentemente en Perú, ¿no? Y yo estaba convencido de la necesidad de lo bueno y lo correcto que era la construcción sostenible. Y tenía muchos estudios, inclusive he hecho una maestría en gestión urbano ambiental, pero recién cuando estoy en Dachau, en Alemania, pues, la sede de la Bauhaus, fui a un evento de una organización del Ministerio de Ambiente alemán y había un seminario que se llamaba Greening Real Estate Markets o Haciendo Verdes los mercados inmobiliarios. Y pude escuchar a banqueros y desarrolladores inmobiliarios que decían que había más profit, o sea, más beneficio, produciendo verde. Y recién haciendo la matemática, yo podría decir, tiene razón, debería quizás comenzar por aquí para evidenciar estos resultados, estos beneficios económicos, inclusive también para la municipalidad, los menores costos de operación y mantenimiento, para convencer que esta inversión es viable y es rentable. En Perú opera un sistema de inversión pública donde se tiene que acreditar que aquí inversión pública que se va a hacer es rentable desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de beneficio social. Entonces, desde el punto de vista de este tipo de economía, actividades o iniciativas de economía circular, deberíamos tener un flujo de caja, deberíamos tener los costos de operación y mantenimiento, deberíamos tener las inversiones iniciales para ver qué tan rentable esta inversión va a ser. Nosotros tenemos la ventaja desde el punto de vista de poder hacer la matemática correcta para poder convencer con estas organizaciones que son públicas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el señor Pablo también comenta que aún nos falta cumplir mejor la ley 368-22 de ordenamiento territorial, lo que hace que sigamos la construcción horizontal y en lugares que no se debería construir. Bien, Merilisi Lara pregunta si el banco tiene algún tipo de producto como tasa preferencial para proyectos de construcción de vivienda individual sostenibles en República Dominicana.
Bueno, gracias por la pregunta. En este momento tenemos condiciones preferenciales, aunque no específicamente para vivienda sostenible. Bueno, pero de hecho estamos promoviendo el tema, por eso desde el año pasado tenemos esta serie de webinars sobre construcción sostenible y eventualmente se irá formando el ecosistema a nivel de país que pueda entonces derivar en productos financieros específicos para este mercado. Yo pienso que estamos en camino. Muy bien, muchas gracias. Ya la última pregunta hasta el momento. Pablo Pérez comenta que como institución financiera, ¿cómo podemos influir que nuestros clientes entiendan la importancia del uso de las aguas grises y gestionar la recolección del agua lluvia? Pone como ejemplo clásico, nuestra capital Santo Domingo se inunda constantemente y parte de estas inundaciones se podrían reducir almacenando. Creo que mi micrófono se, se fue. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno. Repito entonces que Pablo Pérez pregunta como institución financiera, en este caso la Asociación Cibao, ¿cómo podemos influir que nuestros clientes entiendan la importancia del uso de las aguas grises y gestionar la recolección del agua lluvia? Como ejemplo pone a la capital Santo Domingo, que se inunda constantemente y parte de estas inundaciones se podrían reducir almacenando parte del agua lluvia. Buenas, entonces, en realidad, la única manera que yo he encontrado hasta el día de hoy para poder hacer gestión es evidenciar, como tú dices, llevarlo todo a números y poder así, con la matemática correcta, conversar con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Economía, con el gobierno municipal, para hacer una comparación, como se suele hacer, con proyecto o sin proyecto. Y en la medida que esto, más allá de que sea noble y bueno, pero además es eficiente, deberíamos poder tenerla de ganar, ¿no? O sea, es lo que nos corresponde. O sea, hay muchos negocios, no solamente el tema de sostenibilidad, de muchos negocios, muchas actividades, muchas cosas que nosotros no estamos haciendo al día de hoy, ustedes y yo por si acaso, porque simplemente desconocemos. Y nosotros deberíamos tener la oportunidad, en primer lugar, el interés y después la oportunidad de poder aprender, conocer y con todo el conocimiento determinar recién ahí si es que tomo esta iniciativa o no la tomo la iniciativa. Creo que al día de hoy entenderé yo que no se está tomando porque se está desconociendo y nuestra obligación sería la de transferir conocimiento, números, evidencias para poder hacer la gestión, ¿no? Mientras que no existe estos números, estas evidencias, va a ser muy difícil convencer a alguien, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Rodolfo. Esa es la última pregunta que tenemos en el chat. Entonces queremos agradecerles nuevamente por acompañarnos y por su interés en este tema tan importante para el futuro de la construcción sostenible. Esperamos que este espacio haya sido valioso y que continúe inspirando, ¿verdad?, nuevas conversaciones y acciones dentro del sector, ¿verdad?, para seguir siendo sostenibles. Les comentamos además que esta sesión, junto con las dos primeras de la serie, estarán disponibles en las próximas semanas en el canal de YouTube de la Asociación Cibao para que puedan revisarlas o compartirlas cuando lo deseen. Entonces, gracias nuevamente por estar con nosotros y nuevamente agradecerle a Rodolfo por su conocimiento y que tengan todos muy buena tarde. Gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.